No, y hay otro tema que quizá con el paso del tiempo se va a tratar más y son los efectos en la vida cotidiana de lo que es la línea 12, que todos los que abordan este tema nos dicen, es la línea que pasa por la parte menos favorecida de la ciudad. Es decir, toca a los más pobres, toca a el grupo Agua. que este gobierno dice tener como primera preocupación. Es enorme la cantidad de horas que se desperdician entre la ida desde el hogar, que está en esas zonas bastante alejadas de la ciudad, y los centros que absorben a los trabajadores. Pueden ser 1, 2, 3 horas de viaje. La línea 12 era la respuesta. Bueno, hasta cierto punto, una respuesta a esto. Y ahora que queda clausurada, volvemos como a una visión, a un problema muy fuerte del pasado, de que estas zonas sociales, geográficas y sociales de la ciudad van a tener que pagar muy caro esto en el tiempo en que se repone la conexión. ¿Cuánto tiempo tardará en reponerse? Porque no se trata simplemente de volver a poner lo que se cayó, sino que por qué se cayó y si es viable reponerlo o hay que repensar la línea en su, pues casi en una parte sustantiva, sino en su totalidad. Y eso, ¿cuánto tiempo lleva para reparar? Entonces, pueden ser meses, años. Quiero poner el tema de la responsabilidad. Dejemos de lado por el momento el accidente mismo. El hecho, ya lo discutimos en el primer segmento. El otro es la naturaleza de la política. Y aquí quiero referirme a Max Weber, uno de los clásicos de la teoría sociológica y de la teoría política. Él, al hacer un análisis sobre la diferencia entre lo que hace un científico social y lo que hace un político, señala que la ética del político no tiene mucho que ver con la verdad, pero sí tiene enormes relaciones, toda la relación con la responsabilidad. El ejercicio del poder implica eso, asume uno responsabilidades. Y en este caso, en el caso del accidente que estamos tratando, es necesario, a mi juicio, aplicar esta visión de la responsabilidad del político a fondo, que no ha sido el caso en la historia mexicana. La política en parte es deshacerse de responsabilidades, ser todos padres del éxito y nadie tiene que ver con los fracasos. Este es un fracaso, no es un accidente natural, es un accidente todo envuelto en acciones individuales o colectivas, pero en acciones humanas. Entonces, si de aquí sacamos algo, y en particular este gobierno tiene que ir a fondo en la responsabilidad, no seguir con la tradición de antes del antiguo régimen. En esta hay que asumirla y cueste lo que cueste, porque está en juego la credibilidad del gobierno y de su proyecto. Bueno, probablemente todos los sistemas de transporte público en países como el nuestro tienen que tener subsidio. Ya lo veíamos en el anterior segmento. Si tú quieres ponerles el costo que tiene en realidad de 20 pesos, tendrías instantáneamente un motín y tendríamos una réplica más o menos como en Colombia o en Chile. Así que tiene que seguir siendo subsidiado. Pero vuelvo al tema de la responsabilidad y rápidamente. Cuando un general pierde la batalla,
sea por razones que no fue él el que organizó todo y las situaciones salieron mal, pero tiene que asumir la responsabilidad. Alguien que no conoce, no es ingeniero, no sabe del metro, pero está al frente del metro, tiene que asumirlo. Aunque no sea un técnico, es una responsabilidad política y eso es lo que tiene que pensar y hacer el grupo, digamos, dirigente del gobierno en este momento. Sí, hay una especie de chivo expiatorio, pero ese es el precio que se paga por el poder. Tú lo ejerces, no eres ingeniero, no sabes qué diablos pasa con el metro, pero es tu responsabilidad. Así que aquí tenemos un problema de fondo, ético, moral, político, de la responsabilidad. Bueno, ya hemos dicho aquí varias veces que la democracia política de a de veras es incertidumbre. Entonces, en el caso mexicano, sí estamos metidos en una democracia política si el indicador es la incertidumbre. La incertidumbre en donde de repente hay factores que nadie esperaba e inciden. Lo del metro en la Ciudad de México seguramente va a tener efectos en la votación. Quizás si la votación fuera dentro de un año o año y medio, probablemente serían distintos, pero es muy reciente. Así que un incidente como el metro o el incidente que tampoco nadie esperaba, que es la pandemia y sus efectos económicos, eso también tiene un efecto en la votación. Así que estamos en una política normal. Ahora, desde la óptica del gobierno, el punto no es la normalidad, de la incertidumbre como normalidad, sino lo rarísimo que es que se pueda pensar en una transformación del régimen de manera pacífica. Y en estas elecciones está en juego eso. Si el régimen se puede seguir transformando de manera pacífica o como si lo desean todos sus adversarios, que por eso se han juntado y por eso hay en realidad dos partidos en México. Sí, en algunos estados hay peculiaridades, pero de hecho son dos. Estamos en un bipartidismo y lo que está en juego es un proyecto, digamos, histórico de cambiar parte sustantiva del régimen por la vía electoral o no cambiarlo, porque puede muy bien ser ese el caso a raíz de estas elecciones.